Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Antes de comenzar el fanfic, renuncia de derechos. Todos los personajes de Naruto no son de mi propiedad. Todos los derechos a su autor. El link del creador de la historia estará en la descripción. Y lo último pero no menos importante, dale like y suscríbete para más historias de este estilo. Y sin más nada que agregar, que comience el video. Acción. Capítulo 24. Donde el infierno y la tierra se encuentran. Naruto sintió la presión del agua sobre su cuerpo. En lo más profundo del océano, donde la luz del sol y la luna eran demasiado tenues para llegar, un cuerpo con forma humana se encontraba allí. A Naruto le gustaba estar en lugar así. En la profundidad del manto terrestre, en el fondo del océano, afuera de la atmósfera. Lugares callados, donde el calor del magma lo hacía dormida plácidamente, donde la presión del océano le acobijaba o donde el calor del sol lo arrullaba. Con sentidos como los suyos, relajarse era algo difícil. Más esa noche para él. Brincó. A más de 12,000 metros en el fondo del océano, donde la presión era tal como para aplastar el metal, dio un salto como si se tratara de rebotar sobre gelatina. La velocidad a la que salió del océano fue tal como para que viera como el agua enfrente suyo entraba en ebullición, volviéndose plasma a su alrededor. Justo al salir del agua, un portal negro se formó enfrente suyo, y entró, el portal cerrándose antes de que un geyser le siguiera. Naruto ni siquiera parpadeó mientras el ambiente a su alrededor pasaban de la noche en las naciones elementales, a un brillante templo bajo el agua. Brillantes arrecifes de coral decoraban los alrededores. Naruto se paró sobre una alfombra roja en medio de lo que se veía como un palacio hundido. A cada lado, 3 construcciones gigantes con forma de colmillos que cargaban sobre ellos linternas amarillas brillantes. Caminaba por el lugar como si no estuviera bajo el agua, y hacia una pequeña casa de estilo tradicional. A la distancia, un gran castillo se veía, rodeado por dragones que se veían tan cristalinos como el agua. Chasqueó los dedos. Esa dimensión poseía una enorme red de Fuinjutsu que evitaba la materialización de chakra para cualquiera excepto para él. Desactivó dicha función unos momentos. La casa a la que se dirigía explotó de manera espontánea, y se quedó parado viendo eso, con la calma de un juego de ajedrez. Miró a cierta Sannin pelinegra salir de allí prácticamente volando, y ni siquiera la escuchó decir nada cuando lo volteó a ver, pero la mera expresión de su cara era suficiente para decirle lo enfurecida que estaba. Ella se tomó un total de 100 picosegundos en llegar hasta donde él estaba, la 10ª parte de un nanosegundo. Su pie se encontraba contra el estómago de ella en mucho menos tiempo. Pudo ver las reacciones de ella, como la sorpresa lentamente pasaba a dolor mientras Naruto ponía una cantidad genuina de fuerza en su patada. ¡Splat! El resultado fue su pie saliendo del otro lado del estómago de ella. Miró los intestinos y órganos internos saliendo prácticamente disparados de ella, y pudo escuchar cómo la sangre subía a la garganta de la pelinegra cuando parte de sus pulmones habían sido explotados por la patada. Cuando retiró su pierna la escuchó toser, vomitando sangre a horcajadas, y poniendo su mano sobre el agujero que le había hecho al vientre. Hasta que este desapareció en menos de un segundo. El rubio se limpió el pie en el suelo, y miró a la atónita pelinegra viendo cómo su vientre estaba sanado. Las aguas de por aquí están llenas de energía natural pura y chakrayan, puedes sanar heridas mortales o vivir sin necesitar comer o dormir, además de que tiene mezclado oxígeno líquido para que puedas respirar, declaró el rubio simplemente, mientras la pelinegra alzaba la mirada. Un puño de color negro impactó contra su cara, los nudillos rompiendo su nariz.
Se tomó la cara cuando fue lanzada hacia atrás por la fuerza, dada con la suficiente fuerza para herirla pero no matarla. Agitando su mano un poco, Naruto escuchó el crujido provenir de la nariz de la Sannin de las serpientes cuando ella puso su nariz en su lugar y levantaba la mirada para verle con los ojos prácticamente brillando en cólera. Si ya te calmaste, hay algo de lo que quiero hablarte, comentó el rubio mientras veía a la mujer serpiente tambalearse mientras se paraba recta. ¿Por qué no lo dijiste desde un principio en vez de dejar de golpearme? Preguntó ella en respuesta. Responde correctamente y lo consideraré, declaró mientras se cruzaba de brazos. Ella se quedó callada antes de suspirar, burbujas de aire saliendo de su boca. Habla. Soy médico, si uno bueno no eso depende, pero hasta yo sé que cuando un corazón se detiene o vuelve a latir al instante, habló el rubio mirando hacia el suelo, pensativo. Ella alzó una ceja, HMMM. Hizo ese sonido en respuesta. Los dedos de Naruto se pusieron de color negro, producto del Metrochtron y volviéndose parte de ellos, y luego se afilaron como navajas. Introdujo los dedos en su pecho, rompiendo músculo, sangre y hueso. Para luego empezar a empujar hacia afuera. Al mismo tiempo que hacía eso, el agua giró a su alrededor, alejándose, formando una burbuja de aire. La Sannin de las serpientes miró con cierto morboso interés cómo salía del agujero un palpitante corazón, venas y arterias frescas de sangre. Naruto lo aplastó como si fuera de papel, y la sangre chorreó el aire y el agua a su alrededor. Como para darle peso a su acción, su mano fue cubierta por un brillo blanco, símbolo del elemento polvo, viendo cómo el corazón se deshacía en nada. El proceso entero tardó unos 2 segundos. Y luego, la pelinegra vio como en menos tiempo los músculos y la carne se cernían alrededor del agujero, en menos de un segundo un corazón nuevo bombeaba sangre nuevamente. Después de ver eso, la pelinegra miró confusa al rubio. ¿Poder regenerarte es lo que te preocupa? Preguntó creyendo que era algún tipo de broma. Sé cómo es la regeneración, usaba Chakrayán para potenciar la división celular en mi cuerpo, pero hay una diferencia, mis telómeros se acortaban cada vez que hacía eso, viviría poco más allá de los 30 años de haber seguido así, declaró antes de que el agua le cubriera nuevamente, y ella mirara cómo el rubio se quedaba callado. Pero hay un límite para lo que pueden hacer, los míos siguen como están en su estado normal, cada vez. Sin importar la vida, sin importar la velocidad. No regeneras extremidades por división celular acelerada, mucho menos iguales a las anteriores. Ella se quedó en silencio, y se sentó en el suelo, analizando al rubio de pies a cabeza. ¿Cuánto chakra tienes? Le preguntó de repente. ¿A qué viene la pregunta? Usabas jutsus que seguramente gastan una cantidad enorme de chakra cuando peleábamos, y no te mirabas cansado en lo más mínimo, comentó ella, antes de encogerse de hombros. Aunque también peleaba mucho físicamente, así que es difícil decir. No lo sé, jamás lo he sacado todo. Cuando te cansas o agotas tu chakra, al recuperarte tienes más. ¿Cuánto se supone que tengan después de pelear por tanto tiempo en el mundo gourmet? Nunca me canso y la energía que tengo prácticamente nunca termina. La pelinegra se quedó callada al escuchar eso. El mundo. Oh, ja 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 ja. Esto tiene que ser en verdad un chiste, uno muy divertido. Pues no le veo lo gracioso, comentó Naruto mientras la veía fijamente, sintiendo como su ira lentamente subía. Ella se tomó el estómago, tratando de no reír más, pero siendo incapaz en el mundo gourmet. Incluso las más débiles de las bestias tiene un nivel que supera a las bestias con cola, y esto asegura que te enfrentaste a algunas de las más poderosas, y probablemente usaste el jutsu quimera para devorarlos. Tienes más chakra que las bestias con cola, niño. ¿Qué hay con eso? Si conoces una ley importante, es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, comentó ella, antes de encogerse de hombros. Y aunque podrías violar dicha ley de alguna manera, no cambia el hecho que la energía no va a desaparecer, comentó antes de sonreír divertida.
El chakra existe más allá de lo físico y espiritual, mientras una fracción de tu chakra exista, tu ser entero está anclado a este mundo. No solo tienes una cantidad enorme de chakra, pero a cada momento absorber más y más energías del ambiente. ¿Lo comprendes? ¿No es así? ¿Cómo se siente, Naruto-kun? Ser un niño que antes podía morir con el más mínimo soplo y ahora que la inmortalidad forme parte de tu ser. Preguntó ella divertida. Aunque hay cosas que te pueden matar todavía, probablemente. El tiempo no será una de ellas, es casi gracioso cuando lo piensas. Creo que tenías una novia, ¿no? Me pregunto cómo se verán en 50 años, una mujer mayor con un chico de ¿cuánto tienes? 16, 19 años. Ya tengo lo que necesito saber, si valoras tu lengua, deja de hablar. Es como si la vida crea monstruos como tú y yo, para sacarle el dedo medio a la muerte. Ahora la cosa va a ser cómo resolverás eso con tus queridos amiguitos. Los dedos de Naruto crujieron, girando el cuello para ver a la Sannin de las serpientes, y ella creyó que le atacaría al ver esos ojos rojos con la esclerótica oscureciéndose. Sin embargo no dijo o hizo nada. Simplemente se calmó de repente, suspirando mientras se quedaba pensando. Hay comida en el templo por si quieres comer, porque no lo necesitas aquí. Volveré a ver si necesito preguntar algo o si quiero golpearte de nuevo, dijo sin más mientras creaba un portal enfrente suyo y caminaba hacia él. No estaba mintiendo, tus habilidades con el chakra están prácticamente en su etapa de infante. Tienes un potencial enorme que no has notado, declaró la pelinegra, sintiendo como su conexión con su propio chakra se iba nuevamente. Naruto le dijo unas simples palabras, estas a 2 palabras de que te licue la lengua con plasma. El sonido de las palmas del puño suave golpeando contra el tronco se encontraba en uno de los campos de entrenamiento privados de los Hyuga. Ese era el sonido que Naruto conocería en cualquier lado. Aunque nunca había tenido un dojutsu tan afín como el Byakugan, el puño suave, con un flujo tan suave como el agua era una forma excelente de mejorar el control de chakra. ¡Hey! ¿Tienes espacio para uno más? Preguntó el rubio en voz alta mientras alzaba una mano, parado sobre una pared al otro lado del compuesto Hyuga. Neji Hyuga giró la cabeza de golpe, activando de golpe su Byakugan cuando una presencia desconocida apareció. ¿Tú? ¿Cómo entraste sin que los guardias te notaran? El castaño miró al rubio que se acuclilló para verlo. Miraba todo en blanco y negro al usar su dojutsu, todo a excepción de su red de chakra y el chakra mismo. Cuando miró a Naruto solo miraba al mismo blanco y negro, que podía encontrar en una pared o en un árbol. Soy bueno escabulléndome, fue la simple excusa que le dio. ¿Qué es lo que quieres aquí entonces? Preguntó nuevamente mientras veía al rubio brincar de la pared. Ni siquiera escuchó algún sonido cuando tocó el suelo, o cuando empezaba a caminar hacia él, era como si no estuviera allí, si no se hubiera presentado antes, no lo habría notado. Quiero hablar contigo, comentó mientras veía cómo el Hyuga se relajaba, las venas dejando de marcarse alrededor de sus ojos. No tengo nada que hablar contigo, pero si me vas a dar la misma charla que mi sensei trato de darme puedes guardártela, declaró el castaño dándose la vuelta. ¿Quieres que te quite la marca que tienes en la frente, Otaru? Preguntó Naruto de repente. Neji se quedó quieto, antes de siquiera dar un paso más, y giró la cabeza a tal velocidad que casi se le rompía el cuello, para ver al rubio a la cara con genuina ira, prácticamente lívido al oírle. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Siseo cada palabra que prácticamente chorreaban odio. Tu madre murió poco después de que nacieras, y lo último que ella le pidió a tu padre fue que llamara a su hijo Otaru. Y lo hizo, como prometió. Pero no le prometió que no llamaría a su único hijo por un apodo, no. Como una vez, regresando de una misión, descubrió un desastre sorprendentemente grande que su revoltoso niño, de 3 años, había dejado en la cocina. Ese chico debe tener un tornillo suelto en alguna parte. El Hyuga se quedó callado al oír eso, mientras entrecerraba los ojos. Mi pequeño tornillo suelto, así te llamaba tu padre, ¿no?
de allí viene Neji. El ojiazul se encogió de hombros. No te llamaré así ya que no te gusta tu nombre normal, o recordar lo que significa. Ve, al grano, habló el Hyuga tratando de calmar su propio enojo. Naruto se llevó la mano a la chaqueta, y de ella sacó un pergamino. Me acabo de robar esto de la bóveda que tenía la rama principal, tiene tu nombre en una firma que supongo es de tu padre. Se lo lanzó al castaño, quien lo atrapó desconfiado. ¿Lo leíste? Puedo leer la mente, Neji. No tengo necesidad de hacer eso para saber los secretos de una persona, pero yo más que nadie sé cuando se aprecia a uno como para revelarlos, declaró sin más, mientras el Hyuga abría el pergamino. Naruto no era tan bueno leyendo las emociones de las personas, pero por la expresión cambiante en la cara del ojiblanco, pasaba de incredulidad, shock, negación y finalmente realización. Esta es la letra de mi padre, es genuina, comentó mientras bajaba el pergamino de forma lenta. ¿Él hizo esto voluntariamente? Naruto podía comprender cómo se sentiría Neji. La posible reacción y los sentimientos que tendría ante el hecho de que el hombre accediera voluntariamente a los planes de los ancianos del clan y, por lo tanto, eligiera dejar a su hijo solo en el mundo, lo llenó de una gran cantidad de ira, traición y puro dolor. Pero también podía entender a Hisashi. La imagen de Akimitsu ayudándole a levantarse después de la pelea contra Iruko y la sensación de hermandad genuina es algo que podría saber que influenciaría a muchos. ¿Qué piensas de tus compañeros, Rogue y Tenten? Preguntó simplemente mientras se iba a sentar a una banca cercana. Son mis compañeros, nada más que eso, y Lee sigue siendo demasiado terco como para comprender que no puede evadir lo que es el destino, declaró el Hyuga. Una sonrisa divertida surcó la cara de Naruto, y aún así viste que tan duro golpeó a ese chico de la arena, respondió el ojiazul divertido. Aún así perdió. Estaba destinado a perder, de la misma forma que mi padre estaba destinado a ser sacrificado por la rama principal, de la misma manera que yo lo estaré, habló mientras bajaba el pergamino, bajando lentamente la voz. Podría estar discutiendo contigo todo el día acerca de cosas del destino, pero nunca soy de hablar mucho, así que suena mejor que si te lo demuestro con acciones más que con palabras. El ojiazul se quedó viendo al cielo unos segundos. Lee te considera como un hermano y alguien a quien superar, y Gai te considera como un hijo, a todos ustedes, dijo mientras veía al ojiblanco quedarse callado ante eso. Si puedes entender eso, puedes entender que la familia no se marca como esclavos entre sí por quien nació primero, así que te pido que hagas algo, no por mí, no por tu equipo ni por tu padre. Haz algo por ti mismo en tu vida. Neji miró los ojos de Naruto, él le extendía la mano, mientras esos ojos de color azul tenían un brillo eléctrico que un humano normal no debería tener. ¿Qué es lo que quieres que haga? Libérate a ti mismo, vive fuera de esa marca en ti y en tu sangre, fuera de esta aldea, declaró mientras cerraba su mano en un puño. Independientemente de tu respuesta, me iré de esta aldea en un tiempo, cuando eso pase. ¿No quieres una segunda oportunidad para tu clan? Nada de ramas, nada de sellos en tu frente, solo un nuevo hogar. El castaño se quedó callado, y luego preguntó, con un atisbo de duda, ¿por qué me cuentas esto? Luego de eso, lo miro extender dos dedos hacia él. Necesito a alguien en quien confíe de mi lado. Y tocó su frente. Un brillo vino segundos después, durando poco más de un par de instantes antes de que parpadeara, y sintiera su banda ninja caer. La atrapó en sus manos, y miró el reflejo. Su frente estaba lisa, sin nada en ella, mientras que veía como el rubio caminaba lejos de allí. Me tomé la libertad de poner un genjutsu sobre ti lo suficientemente fuerte como para engañar al Byakugan para que los demás vean como si tuvieras la marca, con que finjas dolor cuando la activan será suficiente. Si tienes a algunos de la rama secundaria en los que puedas confiar, dímelo y podré hacer lo mismo con ellos. ¿Tú cómo? ¿Por qué? Esas eran las preguntas que podía hacer. Te lo dije, no. No está de más tener aliados, y no soy tan bastardo como para no ayudar a alguien que lo merece, comentó antes de quedarse justo a la salida.
Por cierto, en tu pelea con Hinata, hay algo que no pude evitar notar. Kakashi te detuvo porque no le gusta ver a alguien inocente siendo asesinado, Kurenai por el cariño que le tiene a Hinata, Hayate por su trabajo como monitor y que tampoco le gusta algo así. Gai fue el único que te detuvo por una cosa, declaró mientras giraba para ver a Neji. Él creyó que te arrepentirías en el futuro, cuando hubieras matado a la única familia que tenías que te miró con compasión. Con esas palabras dejadas al aire, Naruto desapareció de allí, dejando a un pensativo Hyuga detrás suyo. Nunca fue bueno para dibujar. Nunca fue bueno para pintar tampoco. Pero era bueno planificando, sus jutsus, las técnicas que no paraba de inventar, fueron creadas por varios días de planeamiento. Sintió los dedos de Eva sobre su cabello, el acto que a una humana normal le cortaría los dedos, para ella era como pasar sus dedos por hilos de seda. ¿Qué es esa cosa? Preguntó, estaba acostado sobre los muslos de la rubia. Tenía un cuaderno en sus manos, y un lápiz, y en la hoja había un dibujo, una criatura de 6 brazos y un anillo en su espalda. Era un dibujo bastante detallado, aunque con muchos borrones y líneas. Ah, esto, dijo el rubio mientras se rascaba la mejilla al ver su arcaico dibujo. Hace un tiempo me enfrenté a un tipo llamado Kiyoshi, era fuerte, muy fuerte. Tenía esta rara habilidad proveniente de sus ojos, donde invocaba a una criatura gigante hecha de chakra, con el tamaño de un bijú, declaró mientras recordaba las cosas por las que había pasado en el país de las olas. He peleado con criaturas de mayor tamaño con solo mis puños, pero no sé, consideré crear mi propia versión de ello, comentó mientras movía el lápiz en su mano. La Tokizada alzó una ceja, con curiosidad brillando en sus ojos. Oh. ¿Y eso? Las mejillas del rubio se pusieron levemente rojas, y se tapó la cara con su libreta. Bueno, creí que se vería genial. Eva quitó la libreta y le miró con una sonrisa pícara. Y dices que no eres un nerd, le dijo ella divertida antes de besar en los labios al rubio. Este devolvió el beso aunque de forma algo gruñona, antes de que ella le acariciara las marcas en las mejillas. Jaja, qué graciosa. Ya no puedo parar de reír, declaró Naruto mientras se cruzaba de brazos y miraba a otro lado. Ella no pudo evitar sonreír. La actitud de Naruto siempre era una neutra, pero no por las razones que uno creía, el simplemente no saber cómo expresar sus sentimientos no equivalía a la carencia de estos. Era introvertido y poco social, como tal, el hecho de parecer alguien frío era simplemente que nunca nadie se había acercado lo suficiente para ver al verdadero Naruto. Nadie excepto Satsuki y Shino, para luego extenderse a Abi y su equipo, y ahora ella, y las demás que le habían dado una oportunidad a conocerlo. Se había abierto más y había aprendido más cómo ser feliz. Era como un niño, cuando algo le mostraba cariño, lo mantenía lo más cerca suyo posible. ¿Pasa algo? El rubio se quedó callado después de por hablar a Eva, mientras enfocaba su audición de la mejor manera que pudiera. Un terremoto azotó la tierra de repente. Naruto miró hacia abajo por unos segundos antes de que el movimiento se detuviera, entrecerró los ojos antes de mirar hacia arriba. No sabía mucho de astronomía, pero estaba seguro que un eclipse solar no debería de estar sucediendo de la nada. Será mejor que nos vayamos a casa, dijo el rubio mientras levantaba a la Tokizada con suavidad en forma de princesa y eran cubiertos por la armadura del elemento rayo. Salió de allí a una velocidad tal, como para que Eva simplemente parpadeara antes de notar que estaban en el hogar de Naruto, el eclipse soltando una luz roja que acentuaba la oscuridad de todo. Solo se detuvo para abrir la puerta, y el oído del rubio se puso alerta cuando escuchó algo a un lado suyo. Era el sonido de la televisión encendida, y podía oír el palpitar pesado del corazón de Tsunami. Caminó por la entrada de su casa hasta la sala, viendo a la mujer pelinegra parada enfrente del televisor, con expresión de estar en shock. El país de las olas ha quedado completamente devastado, enviamos imágenes desde el lugar de los acontecimientos en vivo. Las noticias en las naciones elementales normalmente eran acerca del clima, o de un posible conflicto entre naciones.
Una cosa muy diferente era ver a un grupo de personas con cámaras, acompañados de un gran número de shinobis y mercenarios, en lo que parecía un enorme cráter en medio de la nada. La boca de Naruto se secó al reconocer los bosques de alrededor con los paisajes del puente y el pueblo cerca de allí. Más de 300 hombres y mujeres considerablemente fuertes acompañaban a las personas con cámaras, en lo que solo se veía como un terreno muerto. Habían pasado varias horas desde que estaban allí, eso era lo que se podía corroborar ante el campamento que habían armado alrededor del enorme agujero que era ahora el país de las olas. Un grito desgarrador, del tipo que enviaba escalofríos por la piel, se escuchó, y el enorme gruño concentró su atención de donde provenía. Un hombre, uno de los mercenarios, estaba tambaleándose mientras gritaba, su cuerpo brillaba con sangre incluso en la tenue luz que daba el eclipse, y se agarraba desesperadamente un torniquete alrededor del muñón destrozado de su brazo derecho. Mientras los ninjas y los mercenarios observaban, el hombre dejó escapar otro grito, uno nacido más de horror que de dolor. Los médicos que allí habían fueron corriendo a estabilizar rápidamente al hombre y lo llevaron a una carpa. Sus gritos eran demasiado incoherentes para transmitir información valiosa, pero no necesitaban que les dijera que algo terrible había sucedido en el campamento. Había un rastro de sangre que se dirigía al agujero donde antes estaba el país de las olas, mientras que los que llevaban las cámaras se dirigían allí. Naruto no pudo evitar sentir un mal presentimiento. Cuando llegaron, estaba demasiado oscuro como para que la cámara o las personas supieran lo que pasaba. No podían ver mucho en la oscuridad, pero podían oír. Y en el caso de los que estaban allí, oler. Los gritos rasgaron el aire como katanas. Algunos eran de los moribundos. Algunos eran de los aterrorizados. Y algunos no parecían humanos. Algo salió del agujero, no alguien, algo. En ese oscuro día, los mercenarios relativamente poco entrenados se dispersaron en un pánico ciego, que se aprovechó de lo que sea que los atacara. Ninguno de los shinobi captó más que un atisbo de algo oscuro y grande moviéndose entre las masas. Donde quiera que fueran, los gritos seguirían. Naruto miró a Tsunami taparse los oídos, e hizo lo mismo con Eva, mientras que veía la oscuridad que captaba la cámara y escuchaba esos ensordecedores gritos. Siguieron así, por varias horas de horror, la cámara botada en lo que fuera que quedaba del grupo. Parecía que habían pasado días, en un silencio completamente muerto que siguió. 300 personas dejan mucha sangre y mucha carne cuando son masacradas como ganado en un matadero. El eclipse soltó un brillo rojo más poderoso, lo suficiente como para iluminar el lugar. Le tapó los ojos a Eva cuando una cosa se paró enfrente de la cámara. La criatura había sido diferente a cualquier bestia o invocación que haya sido vista por los ojos humanos. Con una piel tan negra como la noche cubierta de sangre y entrañas, se elevaba en dos piernas flácidas y esqueléticas, alcanzado los 4 metros sin dificultad, cada hueso de su cuerpo pegado a la piel rugosa, espinas saliendo de su cuerpo, brazos delgados y rígidos llenos de trozos de carne, sin nariz, oídos, ojos u boca, solo una enorme boca llena de dientes amarillentos y putrefactos, sin lengua, y un par de cuernos que coronaban su apariencia como una bestia salida del infierno más pútrido. Tsunami no pudo ver más mientras se daba la vuelta, y el rubio guardó silencio. Notó cómo la cosa empezaba a caminar de forma rígida y sus pies eran seguidos de unos iguales a los suyos, por decenas, cientos miles. Y entonces lo vio. Era un ser humanoide, con decenas de metros de altura, un gigantesco guerrero equipado con una decorada armadura de metal negro y bronce, con caras gritando en agonía y con dientes afilados como sierras en sus bocas, empuñaba una gigantesca arma que resplandece con un feroz fuego interior. Su cuerpo era robusto y musculoso. Su rostro era temible y observaba con expresión bestial al frente de su pesado casco. Naruto reconocería el aura de ese tipo de seres sin problema alguno. Uno de los ruines con los que había peleado en el país de las flores del cielo. Lo miró alzar sus brazos y soltar un ensordecedor rugido, la cámara siendo destrozada en un instante, dejando nada más que estática.
y el rugido se escuchó por todo el cielo de las naciones elementales, un bramido que clamaba por sangre y muerte. Eva se abrazó más fuerte contra su cuerpo, y mientras Naruto se mantenía callado, le acarició el pelo suavemente, antes de que la separara de su cuerpo suavemente. La sentó en uno de los sillones al lado de Tsunami, y caminó a la puerta lentamente. «Ruto, ¿a dónde crees que vas?», le gritó Tsunami apenas salió del shock en el que estaba. El rubio se giró levemente para verla, tenía una expresión aterrada, no horrorizada sería más precisa, mientras que él la veía de forma neutra. ¿Recuerdas lo que te dije hace tiempo, sobre que quería volverme fuerte para protegerles? Esas cosas son de donde proviene Eva, y estoy seguro que van a venir por ella. Además, acaban de destruir tu antiguo hogar, no veo por qué no ir a encargarme de ellos. No vayas, prácticamente en un hilo de voz dijo Eva. Me entregaré con ellos para que no ataquen, por favor no vayas Ruto. Ella se levantó de golpe, y fue corriendo hacia él, abrazándolo de la pierna, como para querer evitar que se fuera. El rubio guardó silencio, mientras se acuclillaba para tenerla al frente. Podía prácticamente sentir como el corazón de ella palpitaba como loco de puro terror, tenía miedo de que Naruto se fuera después de haber visto ese horror ante ella. Como si fuera a dejar que eso pasara, declaró el rubio tomando de las mejillas a la rubia y plasmando un beso en la frente de ella. Confía en mí, puedo con ellos yo mismo, no voy a dejar que un montón de fenómenos vengan a atacar a donde vivo, o a las personas que amo en dicho lugar. Sin embargo, Tsunami intervino Ruto sabes que te amo, y eres la persona más fuerte que conozco, pero esas cosas no son algo con lo que debas pelear, ni siquiera tú, esas cosas eran monstruos, no puedes solo. El rubio no dijo nada, simplemente se dio la vuelta, y apartó con delicadeza a Eva. Dos alas de color blanco salieron de su espalda, mientras caminaba por la puerta, sin decir ni una sola palabra, mientras las alas se extendían. Pero antes de siquiera hacer otro movimiento, se giró para verlas. Confíen en mí. Esas fueron sus únicas palabras. Los ojos de Naruto no eran rojos normalmente, eso era algo que reconocerían en cualquier lado, y que pudieron ver antes de que diera un simple aleteo, y se lanzara a los cielos oscurecidos. Comienzo del capítulo 27. Punto de no retorno. El viento aullaba. Esa era la descripción que había en las naciones elementales, la corriente de viento tan fuerte como para agitar las ramas de los árboles más grandes, con un ruido tan fuerte que hacía a las aves en el cielo volar lejos. Las personas cerca del país de las olas, aquellos que vivían en pequeñas aldeas, no tardaban nada de tiempo de tomar todas sus cosas, corriendo despavoridos de lo que solo se podría describir como una legión salida del infierno. Cientos, si no es que miles de personas se alejaban en pánico, detrás de ellos, solo había muerte. Excepto uno. Sus pasos resonaban en el tumulto de personas, con un manto negro que parecía de llamas rodeándolo. Si las personas ni estuvieran en pánico tal vez habrían volteado a verlo, pero ese no era el caso. Un niño se soltó de la mano de su madre y tropezó, entre el tumulto de personas, moriría aplastado antes de que las criaturas de pesadilla salieran. O eso se creería. Un rugido bestial provino de la lejanía, y el pánico general se acentuó al ver a una de aquellas monstruosidades que arrasó el país de las olas detrás de ellos, alzándose en el cielo con alas. Pudiendo sentir el miedo de ellos, la criatura se lanzó a una velocidad de vértigo contra ellos. El pequeño que por un simple error se tropezó, observó con horror a la bestia ir en su dirección. Lariat. En un respiro, una oscuridad trémula estaba enfrente del niño, un antebrazo chocaba contra el torso de la criatura, abriendo su pecho como si fuera de cristal, huesos negros rompiéndose bajo su fuerza, sangre como el alquitrán saliendo mientras explotaba de adentro hacia afuera. Como un latigazo, fue lanzado hacia atrás, con el torso completamente destrozado. Naruto no miró hacia atrás para asegurarse que las personas estaban bien, solo siguió caminando hacia lo que solo podía llamarse el epicentro de la tormenta, con Gensiku cubriéndolo.
Era la viva imagen del ángel de la muerte, silencioso, cubierto de negro, y haciendo honor a su nombre. Un gran tumulto de aquellas monstruosidades oscuras iban a velocidades estrepitosas contra ellos. Naruto analizó detenidamente a las criaturas que se lanzaban en su contra, una energía de color verdosa dentro de sus cuerpos, con una intensidad tan grande que bien podría compararla con Orochimaru usando su modo sabio mezclado con la energía de sangre viva, una de las formas más poderosas de Senjutsu. Así que, físicamente superiores a ella. Con tranquilidad siguió caminando. En menos de un parpadeo, cuando una de las criaturas estaba enfrente suyo, una cuchilla negra se formó de su manto y la cortó a la mitad. Se movió circularmente, haciendo que empezara a cortar más a su alrededor. Una cola negra salió de su espalda, con una punta en forma de cuchilla, y girará hacia adelante, antes de azotar el suelo, partiendo verticalmente a una de las monstruosidades que volaban. Otra se lanzó detrás suyo, antes de su sombra se alzara del suelo. Dos ojos rojos fue lo último que vio antes de su cabeza fuera aplastada entre las manos del rey del Kama. Naruto sacudió su cola en el aire, una de las bestias oscuras con alas, aprovechando ese corto instante para ir en contra suya, y entre su boca sin lengua, atrapó la cola de Metrochthonium, los dientes quebrándose cuando buscó aferrarse, mientras levantaba al rubio al aire. Más de aquellas criaturas empezaron a volar en su contra cuando se despegó del suelo, incluso las que no volaban empezaron a brincar a decenas de metros del suelo para tener la oportunidad de matarlo. Malevolgia, así es como se llamaban, viendo los recuerdos que poseía de ojos en Ryō, los ordenó en un momento. Eran criaturas pertenecientes a Sargon, y creadas por ellos. El método no importaba ahora, solo la información necesaria, eran marionetas de carne, hechas con cadáveres y dándoles vida una forma sucia de resurrección. Vería luego si tenían alguna debilidad que explotar, por el momento, iría por lo simple. Sus ojos empezaron a brillar en rojo, antes de que un haz de energía de dicho color saliera disparado de ellos. Vio a las Malevolgia a las que apuntó resistiendo dicho ataque, y ni siquiera parpadeó cuando una de ellas logró aferrarse a su brazo y subir para darle una mordida a su cara, arrancándole la carne de la mejilla de una. Más resistentes de lo que pensé. O bueno, subiré un poco la intensidad. Las criaturas se empezaron a lanzarse sobre él, empezando a morder y arrancar la carne de su cuerpo, con la dureza que tenía su cuerpo, eso decía mucho. Cerró los ojos unos momentos, y sus párpados brillaban de rojo, anaranjado Daishimetsu Higoku, infierno del gran calor abrasador. Usó un pequeño truco, con el control de la electricidad que tenía, podía manipular directamente el electromagnetismo que, a excepción de la gravedad, se relacionaba con todas las interacciones de energía. La transducción, la transformación de una forma de energía a otra, era una de ellas. De ejemplo, convertir chakra en pura radiación térmica. El resultado. Un ataque de 350,000,000 grados liberado en la millonésima de un segundo saliendo de sus ojos. Todo lo que sus ojos veían era atacado por un haz de energía color anaranjado saliendo de ellos, antes de que sus brazos empezaran a brillar en blanco y azul. Las Malevolgia que le rodeaban empezaron a ser prácticamente freídos cuando sus ojos soltaban más calor que el núcleo del sol de forma focalizada, antes de que soltara el mismo calor de sus manos. Enderezó la espalda y lanzó el mismo haz de energía contra la criatura que le mantenía sostenido, no dejando nada enfrente suyo pero una masa completamente derretida cayendo del aire junto a él. Parpadeó cuando fue cubierto de una oscuridad absoluta, en donde ni siquiera la luz que emitía le dejaba ver algo. El amor que sientes por ella, no es nada sino una falsedad. Una voz provino de la nada, grave y sonora, de ningún lado en particular. Haciendo que Naruto se quedara callado, viendo a su alrededor, no había nada, en ningún lado. Solo pura oscuridad. Y entonces, vino la luz. Blanca y cegadora, un sonido similar a un grito ahogado venía de por doquier, y Naruto vio el lugar donde estaba. Cuerpos esqueléticos, podridos y hediondos estaban a su alrededor,
soltando gritos de agonía mientras una fuerte luz de color blanco que provenía de lo más profundo del lugar le daba un brillo luminoso a todo el lugar. Es producto del arca buscar a quien la proteja, ¿por qué dar tu vida por algo que no es sino una falsedad? Ante esa voz, Naruto miró hacia abajo. El brillo habría dejado ciego a cualquiera, los ruidos agonizantes habrían hecho a otros arrancarse los oídos. Con indiferencia los pasó de lado mientras bajaba por la gravedad al fondo de donde fuera que estaba. Era como una especie de alcantarilla, en donde el piso estaba lleno de raíces con caras gritando, un río rojo pasando a los lados, y en lo alto, un objeto con forma de cáliz lo soltaba al suelo, con 5 pilares en diferentes lados. Eres solo un niño que no sabe en lo que se ha metido, no puedes cambiar las decisiones de aquellos que han dominado el mundo mucho antes de que la era Shinobi en la que naciste siquiera existiera. La voz siguió hablando mientras que Naruto se daba la vuelta al cáliz del que provenía el agua roja. El agua se alzó y empezó a cambiar de forma hasta parecer carne, formando un cuerpo y una apariencia que solo se podría describir como inhumana. Una piel negra como las plumas de un cuervo, con un cabello del mismo color, erizado como picos, y 2 ojos que eran como una piscina carmesí. ¿Quién eres tú para interferir en las decisiones de aquellos que manejan el mundo? El rubio ni siquiera respondió mientras el piso bajo sus pies prácticamente cobraba vida, manos sujetándose a sus tobillos, y empezaban a subir, las paredes de repente cerrándose alrededor de su cuerpo, y las manos de las caras que agonizaban se estiraban hacia él, sosteniéndose de su cara. Es solo una niña común, tus razones para protegerla no son nada pero un simple capricho infantil, su deseo de ser protegida es infligido por el arca, usando a los que la rodean sin importar ese fuera su salvador o no, habló aquel ser oscuro, mientras Naruto miraba al frente, con una de las manos jalando sus párpados. Podemos resolver esto sin la necesidad de atacarnos entre nosotros. Podrías ser un gran guerrero bajo nuestro mando, solo tienes que entregar a la... El manto negro que cubría al rubio pareció extinguirse como una llama por unos instantes. Segundos después, una pequeña esfera brilló justo en su pecho. Y luego se expandió de golpe. No hubo ruido alguno, simplemente un fuerte brillo que fue seguido de una onda expansiva enorme. El oji azul miró a su alrededor, cuando todo lo que le rodeaba empezaba a ser rodeado por el bosque donde se encontraba antes, y miró hacia arriba. Allí se encontraba una criatura de aspecto gris, tan grande como un castillo y con el aspecto de una monstruosidad. Su piel era gris y con el aspecto de cadáveres juntadas entre sí. Más importante aún, tenía el estómago completamente explotado, suponía que esa cosa le había tragado, lo que había visto antes era su interior. Lo que había hecho había sido comprimir todo el vacío que Gensico en una esfera que se expandirá y consumiría toda materia cercana. No pensó mucho en eso, y simplemente miró al frente, donde unos cuantos malevolgias con alas en su dirección. Había matado unas decenas de esas cosas en poco tiempo, pero si fuera a dar un cálculo exacto de cuántas de esas cosas eran, 10.000 de ellos. Sus ojos se miraban neutros, sin ningún atisbo de emoción en ellos. Con el dedo índice de su mano derecha le dio un piquete al área de su corazón y luego en el otro lado, para finalmente poner 2 dedos contra su frente. Geabonchin 1072º Manjitaigo. Kidokgeki no Yoraish, iluminación final. Asalto de la palma del Tathagata que busca la verdad. En menos de un segundo, una enorme cantidad de puños de una energía anaranjada se encontraban enfrente de cada uno de los malevolgia, y lo siguiente que se veía es como cientos de ellos eran atravesados por los puños, sus cuerpos cayendo del cielo como peso muerto cuando los puños los atravesaron de lado a lado. Cuando el rubio tocó el suelo, suspiró levemente. Amenosi Koroake, una lanza gigante de color anaranjado fue formada a su lado, mientras el oji azul chasqueó los dedos una sola vez. Omodaru. Lo que fue una lanza se convirtió en decenas de cientos, rodeándolo, y luego, como si fueran impulsados por una fuerza invisible, se lanzaron a velocidades estrepitosas a los alrededor.
haciendo que las miles de monstruosidades fueran atravesadas simplemente por estar en su camino. Los cuerpos de las malevolgias, en suelo y tierra caían, tiñendo el paisaje de negro. El rubio entrecerró los ojos, viendo a su alrededor, buscando con la mirada a algo en particular. ¿Dónde está el de la armadura? Hablando del diablo, alzó la mirada cuando una sombra le cubrió, haciendo que no pudiera evitar abrir un poco los ojos por la sorpresa. ¿O es más alto que en la cámara? Dos pilares de roca, de cientos de metros de largo y decenas de ancho, eran sostenidos por las manos de un gigante en armadura de unos 30 metros. Clavó los pies en el suelo, y extendió las manos hacia adelante. Y entonces, los dos pilares se quebraban bajo sus manos. El choque que normalmente destrozaría las rocas, solamente se cuarteaban, resistiendo el daño. Si alguien mirara de cerca, notaría la red de venas blancas que surcaban los pilares. Era Naruto usando el Seisinkein-yaku, pulso de nervio vivo, para extender sus nervios como una telaraña fuera de su cuerpo, para mantener juntos los dos trozos de roca. El ser de armadura iba a soltar las construcciones de rocas, un segundo antes de que los nervios de Naruto llegaran a él, sujetando sus manos a los pilares de roca. Y luego, electricidad roja surcó los brazos de Naruto. Toyokumono. Con un simple pensamiento, el rubio usó el jutsu de clase Rubedo, creando líneas de ley alrededor del trozo de roca por la que los relámpagos de color surco. Un segundo antes de empezar a electrocutar con Ikazuchi al ser de armadura, Naruto lo mantuvo allí por unos cuantos segundos antes de lanzar los pilares de roca con fuerza a una considerable distancia. Cayeron sobre los bosques. Brincó hacia aquella dirección entonces, una sola vez, para alzarse unos cuantas decenas de metros en el aire, mirando a sus alrededores para buscar a dónde había caído, ignorando a las malevolgia voladoras y en el suelo. Clang. Por instinto, movió sus brazos hacia arriba, una espada de enorme tamaño chocando con sus antebrazos. Ni siquiera notó cuando el ruin de la armadura negra había aparecido arriba suyo y su espada lo lanzó hacia abajo. Pudo sentir el suelo cuarteándose y hundiéndose conforme el impacto llegaba. La información que había obtenido de ojos en Ryo hace poco le daba una ventaja leve al conocer a su enemigo, pero él no lo conocía. Korne. El dios del caos, de la violencia y la sangre. Los ruines. Los dioses del caos, eran entidades que simbolizaban el mero concepto de una emoción, una idea, algo que conforme era usado más poder ganaban. Como tal, entre más peleará con él, o entre más peleará en general, más poder le otorgaría. La espada bajó con el gigante, haciendo que el aire chisporroteara por la fricción generada ante su velocidad, haciendo a Naruto mirar hacia arriba. ¿Cómo peleas contra la idea de algo? ¿Algo que ejemplifica el pelear en sí? Brum. El agujero en donde estaba se expandió más cuando se paró de golpe, en el último instante, y sostuvo la espada entre sus manos, sintiendo como su piel ardía por tocarla. Naruto se quedó callado, sin emitir un solo sonido a pesar de que sus manos se quemaban, en un esfuerzo entre ambas partes para que ninguno cediera, antes de sus oídos captaran algo. Próxima misión, ¿eh? Una voz que reconocería en cualquier lugar fue seguida por el sonido de un rollo abriéndose y, suponía, siendo leído. Lejos, muy lejos, en la aldea de la hoja, en la torre del Hokage. A más de 2,500 kilómetros de distancia, que para su oído podrían haber sido 2 metros. No sabemos qué tan fuertes son estas cosas, pero estoy seguro que puedes encargarte del reconocimiento y eliminación si es necesario, y la voz de Minato fue seguida. Bien, supongo que está bien regresar a la acción después de un tiempo. Te deseo suerte. Esta será mi última misión para ti, Minato, zapatos rechinando contra el suelo, dándose la vuelta. Espero que hables sobre tu retiro. Había algo de duda en la voz del Hokage. Yo también espero eso. La conversación entera duró menos de 1 minuto. El detalle era que el sonido viajaba a 300 m/s. La luz iba mucho más rápido que eso, y la oscuridad era mucho más rápida que la luz.
Una sonrisa apareció en la boca de Naruto, mientras sus dientes crecían de tamaño hasta casi sobresalir de su boca, afilándose como cuchillas, sus ojos se pusieron amarillos y su cabello de color azul. «Oí, deidad de mierda», la voz del Oni azul se escuchó interpuesta con la suya, mientras le dirigía una sonrisa divertida. «Si yo te estoy dando problemas, adivina cómo será el que viene aquí». Su rodilla se alzó. El guante de metal del gigante se quebró, seguidamente de los huesos en su mano, y tomó la enorme espada que sostenía con dos manos. Seguidamente, un taladro hecho de sombras pasó debajo suyo, y pasó de lado a lado al dios de la sangre. «Te habías tardado», comentó el rubio poniendo la gigantesca espada sobre su hombro, viendo cómo el taladro en el dios del caos se expandía. Splash. Y sucedió lo esperado, explotando en un río de tripas y sangre por doquier. Naruto cerró un ojo cuando la sangre le chorreó encima. Justo después, cierto pelinegro de ojos morados apareció a su lado, como por arte de magia. «Perdona. No pensé que encontraría a alguien aquí de todos modos, por lo que puedo contar, hay más de 9,217 de esas cosas», dijo Axel mientras sacaba un par de cosas de su sombra, un par de dagas con un cilindro de color azul en ellas. Una ceja de Naruto se alzó mientras veía las armas en las manos de Axel. «Acabemos con esto rápidamente, reexplicaré esto lo más sencillo para que no te sorprendas, esta cosa provoca una onda expansiva de gravedad cero por lo cual no importa su peso esto lo elevará por los aires, aprovecha ese momento en el cual no puede maniobrar para atacar». «El feo aún no está muerto», comentó mientras su esclerótica tenía un brillo verde, con un brillo amarillo en sus pupilas. «Su energía se está juntando de nuevo, como un Biju, pero con un proceso mucho más rápido, en unos cuantos segundos va a volver más fuerte que antes. Entonces supongo que podríamos volver a matarlo, sellarlo o...», comentó Axel sacando una carta. «Enviarlo a un lugar donde no nos moleste», declaró con una sonrisa. Naruto ni siquiera puso atención a cómo su cuerpo se sacudía, producto del retroceso del Geabonkshin. Aunque el dolor normalmente lo dejaría sin poder moverse por unos momentos, para eso habían sido los 2 toques extras con su acupuntura, por la siguiente hora, no iba a sentir dolor. Luego de eso, probablemente quedaría inconsciente. Sonrió de medio lado. «Me agrada como piensas, pero tiene formas para salir de sellos y volver si lo lanzamos a algún lado. Tengo una idea para poder encargarnos de él, pero necesitaré ayuda para tratar con la carne de cañón». Habló acerca de las malevolgia que estaban a su alrededor. La espada del dios del caos decreció de tamaño y ancho, hasta ser una espada de poco más de 2,5 metros, la cual Naruto pudo sostener con mayor facilidad. «No puedes matar la violencia en sí misma, pero puedes afectar a un supuesto dios que la ejemplifica, cortando la conexión entre ambos», comentó sosteniendo la espada. Incluso para él era algo pesada de llevar, por lo que abrió un portal negro al que la lanzó sin importarle. Omodaru controla la cantidad de algo, además del número de una cosa, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Sus cualidades. Los jutsus de clase Rubedo sí que son un dolor de cabeza de adivinar lo que pueden hacer, comentó el pelinegro divertido, viendo como un pilar de energía verdosa caía del cielo, y una figura se alzaba, mostrando cómo resurgía aquel ruin. «¿Cuánto tiempo necesitarás para crear algo así?» «Tengo ya una idea de cómo hacerla, solo necesitaré algo de tiempo para hacer la idea fluir», comentó Naruto mientras hacía crujir su cuello, antes de empezar a caminar hacia el dios del caos. «Dame 5 minutos, máximo 10. Su discusión terminó cuando el dios del caos se terminó de reformar, en un rugido animal, vieron como su tamaño había decrecido a 2,50 m, pero el aura verdosa que soltaba lo hacía sentir sin duda más poderoso que antes. Korne, el dios que le había traído fin a millones de mundos, que había hecho caer billones de civilizaciones, que había construido su trono con las calaveras de incontables razas, miró a los 2 seres enfrentó suyo. No dudaba, no se detenía, pero con aquellos 2 humanoides no pudo evitar pensar su próximo movimiento. «Tú no puedes ganar esta guerra.
Una voz gutural, como el sonido que provenía de las fauces de un animal, salió de la garganta del dios del caos. El ahora peliazul caminó lentamente hacia él, con una sonrisa enorme en su cara, dientes afilados como navajas. Todo este conflicto por una niña que podrías haber ignorado, pero no lo hiciste y ahora, no serás nada más que uno de los muchos tontos que creyeron podían desafiar la voluntad de aquellos superiores a ti. Todo para que una pequeña puta se quede a tu lado, declaró Corne, su voz resonaba en los oídos de ambos, mientras extendía su mano hacia adelante, y un hacha de energía verde se creaba en su brazo. Naruto alzó la cabeza para verlo cara a cara, la sonrisa se había ido de su cara, y entrecerró los ojos levemente, su cabello de repente se puso rubio y sus ojos azules. Cerró los ojos, inhaló lentamente y juntó sus manos, escuchando crujir sus nudillos con fuerza. Voy a disfrutar esto más de lo que debería. Corne se lanzó contra el rubio a una velocidad de vértigo, pareciendo más un borrón que otra cosa. Los ojos del rubio se abrieron levemente al ver cómo el puñetazo que seguidamente impactó en su cara doblaba el espacio a su alrededor, su mandíbula tembló mientras una fuerte onda de choque se sentía a la lejanía, el suelo quebrándose, el aire alejándose, y las nubes alejándose por cientos de metros. Su espalda estaba encorvada después de ese golpe, y se pasó la lengua por el interior de la boca. Escupió un diente, y giró la cabeza para ver al dios de la violencia y la ira. Usó su manipulación de vectores para impulsarse, en un mero nanosegundo, a una velocidad justamente por debajo de la luz. Su puño fue cubierto por una capa de calor antes de que impactara contra la cabeza del dios del caos, atravesando la carne como si se tratara de gelatina, carne volviéndose una masa derretida ante el mero calor del golpe. La onda de choque se expandió por varios kilómetros, dejando todo lo que estuviera cerca de donde estaban completamente licuado, como si caminara sobre lava. Y lo mismo fue para el cuerpo sin cabeza del dios del caos, siendo lanzado a una enorme distancia a tal velocidad que su cuerpo se quemaba contra el aire. Giró la cabeza un poco, viendo cómo Axel le alzaba el pulgar, mientras seguía las Malevolgia que salieron volando producto de la onda de choque. Sin ningún pensamiento sobre eso en particular, giró nuevamente para ver el cuerpo alejándose a una velocidad, alejándose de las naciones elementales y directo al océano. Mientras que el rubio se acuclilló levemente, sobre el suelo convertido en plasma, y seguidamente, brincó. Usando energía acásica, en menos de un segundo usó el Zen, doblando y alargando el espacio a su alrededor, de forma instantánea había aparecido sobre lo que quedaba del cuerpo de Corne, sobre el océano de las naciones elementales. Lo que Naruto combatía era solo una manifestación física de la esencia genuina de Corne, como tal, la energía que lo conformaba hacía que lo que mataría a un ser normal, pudiera ser sobrevivido, y en el caso del Ruin que ejemplificaba la violencia, se regeneraba a un paso rápido. Y lo que vio cuando su cabeza volvió a formarse de una plasta de carne, fueron dos que ojos brillaban de forma intermitente, como dos linternas, pasando de amarillo a rojo. Y la sonrisa que había aparecido en su cara parecía a punto de partir su boca a la mitad. 100 veces. Su brazo se hizo hacia atrás mientras compactaba una cantidad considerable de fuerza en él, y sentía cada músculo tensarse, antes de soltar el impacto. Golpe de clavo. Y le dio un golpe en el pecho, rompiendo costillas, músculo y órgano adentro. Eso fue antes que el primero de los golpes empezara a llegar. Una onda de choque vino, seguida de otra, y otra, y otra. Golpeando con tal poder seguido de otro como para que el aire se expandiera a su alrededor, siendo lanzado hacia el océano con una fuerza tal como para abrir las aguas. Y se siguió hundiendo. El rubio miró como el agua tenía un gran agujero producto de la presión del golpe, se quedó callado antes de notar cómo de repente algo brillaba en el fondo del agua. Alzó la mano enfrente suyo y atrapó el hacha del dios de la violencia, y luego alzó la otra mano cuando éste salía de las aguas que habían empezado ebullición producto de su velocidad. Trisula, el tridente que había usado para romper las capacidades del arca, apareció en su mano.
Con el más mínimo uso de su control de vectores, fue como si lo lanzara con la fuerza de un meteorito. Apuntado al cráneo del Ruin, cuando estuvo a 20 metros de distancia del oji azul. Naruto vio como el cráneo de Korne se abría, su casco caía mostrando un rostro negro y sin ninguna facción que podría considerarse humana. Con que así se ve desde este lado de las cosas. Ver a un ser, cualquier ser, todavía moviéndose aunque le faltara parte del cerebro, podía ser impresionante. Eso fue lo que pensó mientras veía al cuerpo de aquel ser moverse aun cuando estuviera con la cabeza partida a la mitad. El hacha de energía en su mano chisporroteaba, la energía de color verde se sentía como si le quisiera arrancar la piel de la carne más que quemarlo, y el rubio la apretó entre sus dedos. De repente, el hacha se había tornado de color rojo sangre, y Naruto la alzó sobre su cabeza. Dachinagi, susurró el rubio poniendo una enorme cantidad de Seichi en el arma, y luego liberando un verdadero infierno. Daikon Rankusanagi Murakumotsuruji, espada cortadora de pasto de las nubes del pandemonio. A la distancia, un gran pilar de luz roja se alzó a lo alto, cortando las nubes y extendiéndose por una distancia de cientos a miles de kilómetros de largo. Alejadas de las naciones elementales, en el océano de Nanmen, y pasando por todo el océano Kanasi, a 7,000 kilómetros de las naciones elementales, estaban las tres islas Hiro, Daru y Kiko, una cadena de islas que dirigían al continente del sur. Estaban deshabitadas, pero incluso a una gran distancia se podría haber notado el brillo rojo que había surcado todo eso en unos cuantos segundos a velocidad cegadora. Una marca entera en la tierra se vería, surcando un enorme espacio, y dejando una enorme marca sobre las islas. En el epicentro de la explosión, el rubio se quedó mirando lo que había generado aquel corte. No era tanto un ataque que él mismo había hecho, pero sino, un entero movimiento que abría las venas de sangre viva del planeta, que surcaban como líneas de ley, donde la energía pasaba y deshacía todo lo que allí hubiera. Se aseguró de no dejar incluso el más mínimo rastro del dios de la violencia y el odio, alzó una mano al aire y Trisula apareció en su mano nuevamente. Sus ojos se pusieron morados, y sus párpados se entrecerraron. Incluso en esos momentos podía ver la energía que se suponía debería haber desaparecido, volver más fuerte que antes, juntándose en un tumulto de energía saliendo de la tierra. Se quedó viendo una mano gigantesca salir de las profundidades de la grieta que había creado, haciendo que resoplara por la nariz. Cientos de metros. Naruto vio cómo se alzaba enfrente suyo un gigante de cientos de metros, con ojos rojos como los fuegos del infierno, rugiendo y partiendo los mares. Él era el dios de la violencia, la sangre y el odio. Cada acción que tuviera que ver con la violencia lo volvía más poderoso. Se quedó callado mientras veía al dios del caos, midiendo cientos de metros ahora, enfurecido, colerizado. Podía notar cómo lo que normalmente era una centrada ráfaga de matanza, se había convertido en un huracán de emociones que no se diferenciaban de simplemente querer matarlo. Él era un destructor de civilizaciones, un rey de los cráneos usados para crear su trono, un mocoso no le iba a intimidar de hacer su propósito. El rubio no se movió un centímetro cuando las manos gigantescas se cernieron como garras sobre su cuerpo, empequeñecido por el gigante. El rubio simplemente se quedó escuchando los rugidos de Korne mientras usaba toda su fuerza para aplastarlo. Yo soy Korne, yo soy el que trae la muerte a su paso, yo soy quien ha llevado mundos enteros a su destrucción, ejércitos han caído a mis pies y sus cráneos han hecho mi trono. Bramó con voz gutural, la que uno esperaría de una bestia o un animal, escuchándose por la lejanía. Tú no eres nadie para enfrentarme. Tú. Silencio. Una orden fue dada. La voz salió, firme y grave, inflexible y cruda de su voz. Haciendo un eco antinatural, al punto que fue como si cada persona en el mundo pudiera oírlo. Era una orden, dada con la voz de alguien que ni siquiera estaba enojado, furioso, o con odio en su ser. Era simple y llana molestia. Su voz cargaba consigo misma la ira que un padre tendría ante un niño malcriado.
Los ojos de Naruto se abrieron levemente cuando las manos gigantescas le soltaron, la luz rebotando contra sus ojos y mostrando una negrura absoluta en su esclerótica, en donde parecía que la luz era incapaz de escapar de sus cuencas. Con la curiosidad de un niño, giró la cabeza, más que nada, algo sorprendido al ver cómo Korne se deslizaba y se alejaba. Korne no solo era un ruin, una entidad metafísica que estaba hecho como una manifestación de dicha emoción o concepto, era la violencia y el odio. Era un dios hecho por los hombres. Una cosa monstruosa y retorcida, el deseo de violencia de todos los seres vivos. Y se alejó de él, como si tuviera miedo. Korne miró a Naruto, a sus ojos. Ante la furia decadente y aborrecible encerrada detrás de las jaulas negras. Colmillos sangrientos brillaron dentro de las pupilas. Rojo. Sus ojos eran rojos, como vidrieras de vino hervido. Estoy cansado, declaró el rubio flotando, su mirada mostraba un vacío absoluto y simple, mientras veía al dios del caos con desdén. Estoy cansado de que simple basura crean que pueden venir a mi hogar, amenazarme a mí y a los que amo, y no voy a hacer nada al respecto. Su voz no mostraba la verdadera cantidad de enojo que sentía, pero sí mostraba que ya no tenía la misma actitud de antes. Si sobrevives a esto, dile a quien sea el dueño de tu correa que si vuelve a atacar mi hogar, me voy a comer su puta cara. Amenos y Koroake. Una mano fue alzada, y una simple lanza blanca, cobró existencia. Al mismo tiempo que el rubio daba creación a algo nuevo. Jutsu de clase Rubedo. Anakasikome, sombra nocturna aspirando al viejo dios del barro. Se dice que hubo 6 generaciones de dioses antes de Izanagi e Izanami, y que Anakasikone era la madre y Omodaru el padre de ellos, siendo la 6ª generación. Al menos, así es como se decía que fue en algunas versiones, en otras eran la 3ª y en algunos otros no eran nombrados en lo absoluto. Eran solo nombres escritos en papel hace muchos años, sin un valor real más que para referirse a lo que usó. La manipulación de conceptos que Naruto poseía no era nada más que la punta del iceberg en cuanto a las capacidades infinitas de lo que un sistema de Fuinjutsu avanzado era capaz de hacer. El chakra era, después de todo, tanto físico como metafísico, gran parte de lo que era capaz de hacer no se apegaba a lo que era considerablemente apegado a las leyes normales del universo. Como tal, hizo algo similar con su nueva creación, dejó la física de un lado, y se fue a lo que simplemente sucedía, no diferente a como un dojutsu podía generar un efecto que no tenía explicación. Si Omodaru era la cantidad de muerte, su antítesis sería la calidad de vida. 1. La lanza de color blanco adquirió un brillo de color azul cuando una cantidad descomunal de chakra fue puesta en ella. Y se lanzó contra el dios del caos, a tal velocidad que la luz que le rodeaba fue incapaz de seguirle el paso, o siquiera de llegar a los ojos de Korne antes de que impactara contra su pecho. Una arma que afecta las propiedades de algo, tu conexión con el reino astral, la esencialidad de tu alma, el fisicalismo de tu esencia misma como un ruin, comentó Naruto mientras soltaba un leve suspiro, viendo a Korne empezar a decrecer de tamaño, cayendo a las aguas para perderse con la lanza incrustada en su pecho. Tanto rato aguantando el berrinche de este para poder crear un jutsu tan flojo y tonto, el gasto de chakra que usa ni siquiera lo vuelve útil con lo flojo que es. Aterrizó en el agua, empezando a caminar por ella de forma calmada, y sin mirar hacia atrás en lo absoluto. Cuando estuvo a una buena distancia, se detuvo. Giró la cabeza hacia atrás, dándole poca atención. Un puño impactó contra su cara como una locomotora, haciendo que sus ojos se abrieran mientras sentía como el golpe chocaba contra sus dientes, contra su nariz y hacía que su cráneo se sacudiera producto del impacto. Sintió el agua separarse de sus pies, sintió cómo era elevado del suelo, y luego, sintió cómo era lanzado a una enorme velocidad de allí. Por unos cuantos instantes, Naruto sintió que quedaba noqueado, luego la sensación de su cuerpo rebotando contra el agua le hizo espabilar, rebotó un par de veces más, hasta chocar contra algo duro que suponía sería tierra y roca.
Le tomó un par de segundos levantarse del agujero que acababa de hacer, y cuando lo hizo, agitó la cabeza de un lado para otro. No podía ver. Sus ojos ardían bastante, signo de que seguramente se estaban regenerando, pero por esos momentos, estaban tan aplastados que sería difícil reconocer los alrededores. Desde la perspectiva exterior, era ver una masa blanca saliendo de los ojos del rubio. Llevándose una mano a la nariz, esta crujió cuando la puso en su lugar. En un borrón de velocidad, apareció una figura negra cubierta de una energía verdosa, con su puño alzando enfrente de Naruto, y bajándolo como un látigo. El rubio alzó la mano y sujetó a algo de la muñeca, no hizo nada más que torcer su mano hacia arriba, crujidos siguiendo ese pequeño movimiento, rompiendo los huesos de quien estuviera enfrente suyo. Luego, un puñetazo vino contra su estómago. La boca de Naruto se hinchó mientras sentía un impacto con suficiente fuerza como para que la dureza de su piel, sangre y músculos no fuera suficiente para amortiguarlo, estirándose como si un torbellino estuviera dentro de su estómago, sus intestinos destrozados con un solo impacto, la sangre saliendo como vómito de su boca, un agujero en espiral había sido creado en su estómago. El puño fue retirado en un parpadeo, y en otro, impactó su cara. Los dientes le temblaron cuando sintió su mandíbula siendo dislocada, los músculos en sus vértebras apenas aguantando, su cabeza casi dando un giro de centésimo octogésimo, escuchó algo crujir, no fue su cráneo, pero los nudillos de su oponente traqueteaban entre sí por lo que sus sentidos le decían. Y se aferró al otro brazo. Esta vez fue más simple, apretó el hueso entre sus manos, aferró sus uñas a la carne, y torció el brazo entero, sintiendo los huesos crujir y los tendones romperse. Los ojos de Naruto crecieron de nuevo, como cuencas negras con un brillo rojo por iris, viendo unos ojos verdes enfrente suyo, cubierto de sangre y con un agujero en el pecho. Allí estaba Korne, un sello de color verde brillaba en su frente, gruñendo y rugiendo como un animal. Hizo la cabeza hacia atrás, e impactó contra el cráneo de Naruto con una fuerza que destrozaría el cuerpo de cualquier otro humano. Haciendo que el rubio retrocediera levemente, el suelo donde estaban quebrándose por la onda de choque generada. Seguidamente, su frente impactó contra el cráneo de Korne como un martillo, con mucha más del doble de fuerza que la que éste había usado, mandando su cuerpo a volar. El rubio vio el cuerpo de lo que alguna vez fue el ruin que simbolizaba guerra y violencia, y estuvo más concentrado en donde estaban. Sus ojos se quedaron fijos en lo que estaba parado. Lo que quedaba del puente del país de las olas. Sus ojos se agitaron, un ardor empezó a surgir en ellos. Sus dientes presionaron su labio inferior, tratando de controlar el temblor que amenazaba con surgir, dejando que una cálida cosa saliera de sus ojos en el momento en que los cerró. Gracias. Unos segundos de silencio fueron seguidos, lo suficiente como para que incluso los que cuidaban a los otros dos hermanos tuvieran que girar sus cabezas para ver lo que pasaba. Como los labios de Abby se presionaban sobre los de Naruto, eran algo que dejó a todos atónitos. Fue cosa de unos segundos, suficiente tiempo como para que todos lo vieran. Un beso casi infantil y tímido, en donde Naruto miró con los ojos abiertos a la pelinegra, que luego se separó con la más bella sonrisa que hubiera visto en su vida y las mejillas rojas. Vamos a casa, Naruto. La mente del rubio repasó lo que había pasado en aquel lugar, que para las personas que habían sufrido bajo el yugo de un hombre como Gato era un final de todo eso. Para él, aquel lugar fue un nuevo comienzo. El lugar donde por primera vez en su vida había sentido lo que significaba tener una familia. Miró a su alrededor, había solo un agujero donde estaba la aldea, y el puente reducido a escombros. Este lugar era importante para mí, comentó al aire, el cuerpo de su enemigo estaba volando todavía. Es lo último que dejaré que me quiten. Su cuerpo fue cubierto por la armadura del elemento rayo. En un destello de color azul, apareció encima de Korne, con su pierna alzada sobre su cabeza. Naruto original, dijo el rubio en un susurro, mientras el viento le rodeaba. Cheonglyon Uigag, patada del dragón azul.
pareció como si un dragón siguiera la trayectoria de la patada del rubio, que apuntó a la cabeza de Corne. Y seguidamente, lo lanzó al suelo, seguido de un torbellino de viento que tomaba la forma de un dragón. Al impactar contra el suelo, un enorme agujero se hizo en las aguas. En otro destello, apareció enfrente del agujero, viendo alzarse el cuerpo sin cabeza como un muerto viviente. Y luego se lanzó contra él. Seiktain Yaku, pulso de anticuerpos vivos, un brillo morado cubrió sus manos entonces. Wasurai no Ushi, miasma maestro. Lo que vino unos momentos después, solo se podría describir como cientos a miles de látigos de color morado golpeando el cuerpo de lo que alguna vez fue el ruin de la violencia y el odio. Era como si fueran destellos de luz golpeando contra el cuerpo de Corne. Al usar el Shinyaku, Naruto podía secretar desde la dermis de su piel veneno. Junto a eso, aflojando los músculos y articulaciones de sus hombros, golpeaba como látigos cientos de miles de veces por segundo, cambiando con cada golpe las propiedades y capacidades de los venenos que soltaba su piel. La mirada de Naruto se centró en cómo sus manos fueron sostenidas por Corne. No miró cómo las partes de su carne que había explotado con sus golpes estaban retorciéndose como tentáculos, o cómo su cara ya no parecía la misma en lo más mínimo, ni siquiera parecía realmente estar vivo. El rubio no reaccionó cuando los dientes negros se cerraron sobre su cuenca, arrancando el párpado seguido de todo el globo ocular de una mordida, jalando consigo la piel y carne de su cara. Luego de eso se escuchó metal siendo abollado en el momento que su rodilla impactó contra los testículos de Corne, rompiendo el metal de su armadura y sintiendo cada hueso quebrarse seguidamente de cualquier cosa que hubiera debajo. El agarre se deshizo. Y luego, con la otra rodilla impactó sobre el mentón de Corne, elevándolo hacia arriba. La piel de Naruto se puso roja y empezando a soltar un vapor rojo antes de empezar a lanzar sus puños nuevamente. Tazogare Sagi. Garza del atardecer. Un puño con una velocidad tal que la fuerza G mataría a un humano normal impactó contra el esternón, escuchando quebrarse el hueso, uno contra la yugular, sintiendo cómo se rompía la nuez y luego contra la nariz. El proceso entero duró 3 segundos, y la piel de Naruto volvió a su color normal, viendo las heridas que había generado, se regeneraban por la energía verdosa que cubría su ser. Los ojos de Naruto se volvieron amarillos el momento que usó energía acásica, y desapareció en el instante que Corne se recompuso para lanzar un golpe. Lo esquiva, y sus puños se entierran en las costillas de lo que alguna vez fue aclamado una deidad, la armadura del elemento rayo ayudando a penetrar su interior como 2 lanzas afiladas. Es extraño, estoy seguro que deje destrozado todas las partes vitales en su cuerpo, todo aquí adentro está destrozado y se sigue moviendo. Un puñetazo de Corne impactó contra su cara, el agua debajo suyo abriéndose ante la onda de choque y sus brazos salieron de los interiores del ruin. La sangre escurrió de su boca, aunque la mirada en su rostro no había cambiado. Es más fuerte y rápido que antes. Higokusuki. Puñalada del infierno. Un dedo fue apuntado contra el cráneo de Corne, apuntando a atravesar todo el cráneo. Y su muñeca fue sujetada en el último instante, justo antes de llegar a atravesar el cráneo del ruin. Fuiste un idiota por oponerte a nosotros. Una voz que no era la de Corne salió de su boca, haciendo que Naruto abriera los ojos, sorprendido. Su cara fue sujetada por lo que fuera que había ahora en el lugar de lo que alguna vez fue el dios de la violencia y el odio, y fue elevado al cielo a una velocidad de vértigo, tan rápido como subió, fue bajado. El suelo se estaba acercando demasiado rápido para su gusto, la piel del rubio se tornó de color negro en un instante, antes de que el suelo se quebrara como si fuese cristal, producto de la fuerza de aquel golpe. Naruto había cerrado los ojos por un momento, antes de abrirlos de golpe cuando el pie de Corne se cernió sobre su cabeza, rodó en el suelo y pegó un brinco cuando el agujero en la tierra se agrandó. No se pudo alejar más de un par de metros cuando el gigantesco brazo del ruin se cernió sobre su cabeza. Y luego su cabeza fue azotada contra el suelo, fue levantado del pelo y el puño de Corne apuntó contra su cara.
La mandíbula del rubio tronó y la piel se rompió cuando la mandíbula fue abierta como si se tratase de la mandíbula de un tiburón y abriéndose más de lo que era humanamente posible, sus dientes cerrándose como sierras sobre el puño del ruin y escuchando el metal romperse ante su mordida, arrancando la mano desde la muñeca de cuajo. Sus dientes crujieron entre sí cuando la rodilla de Korne impactó contra su mentón y luego el codo le impactaba el cráneo. Sintió como la vista se le ponía difusa, incluso aunque sus huesos eran irrompibles, lo que había en su interior era solo resistente al daño. Con la tremenda sacudida que su cerebro acababa de tener, sentía como su mente se mareaba por unos instantes. Manarri, camino de la senda maligna. Fue sujetado por los brazos del ruin, de forma que habrían vuelto pasta a un humano normal, y escuchó la voz proveniente de él. Kisoke y yo, zarcillos emergentes. Delgadas espigas de color negro salieron de la carne de Korne, atravesando sus hombros, pecho, estómago y cara del rubio como si se tratase de alfileres. La energía verdosa que cubría el cuerpo de Korne empezó a traspasarse a las espigas que habían atravesado su cuerpo, la piel y carne de Naruto empezando a pudrirse. ¿Ves la diferencia entre poder que hay entre nosotros? Aquellos que van más allá del límite humano tienden a pagar el precio. Este es el precio que tuviste que pagar. No soy antropólogo, viejo de mierda, me aburre tu parloteo. Una voz gutural y distorsionada salió de la boca de Naruto, mientras lo que solo se podría describir como un tique en su cara le dibujaba una desquiciada sonrisa. Y hablas demasiada mierda para lo poco que haces, anciano. Los ojos de una alma maldita. Eso, fue lo último que miró, seguidamente de una boca con incontables dientes y sin lengua. Luego la boca de Naruto se cernió sobre los ojos y nariz de Korne, arrancándole la cara de forma literal, sacando un enorme trozo de piel con una mordida. Quebró los zarcillos que habían penetrado su cuerpo como si fueran de vidrio, e impactó un cabezazo contra lo que le quedaba de cara a Korne. Los ojos turbulentos y la sonrisa de loco parecían una visión de pesadilla de parte de Naruto, y este empezó a hacer la cabeza para atrás nuevamente, impactando el cráneo del ruin una y otra vez como si fuera un martillo. No tuvo más opción que soltarlo, y en el instante en que lo hizo, un puñetazo que le explotó los órganos internos impactó en su estómago. El rubio no le importó ver cómo algo rojo y rosáceo escurría de la boca del anterior dios del caos, impactando su cara con golpe tras golpe dado para romper el cuello y destrozar su cráneo. ¡Shaa! El viento aulló cuando el cuello de Naruto dio un giro de 180º producto del puñetazo de Korne en respuesta a sus golpes anteriores. Y aún con la cabeza apuntando al lado contrario, se movió e impactó un puñetazo sobre la garganta del ruin, haciendo que escupiera más de lo que estaba en su boca, sus intestinos. Los ataques de Naruto habían perdido cualquier forma de precisión, y se dejaba llevar más por los reflejos que por una técnica clara, pero lo que fuera que ahora era el dios del caos supo que estaba en problemas cuando cada golpe hacía que le temblaran las manos ante cada hueso quebrado regenerándose. No había nada de técnica, era un huérfano prácticamente, un vagabundo sería una forma fácil de definir cómo peleaba, pero la brutalidad que tenía era mucho más fácil describirlo como un animal rabioso. El pulso de cuerpo vivo de Naruto le permitía usar habilidades que su cerebro podía desarrollar, en un caso más curioso, le dotaba de telepatía en cierto grado. Era la proyección de sus pensamientos en la mente de otros, y Korne oía una cacofonía que repetía 3 palabras. Agarrar y destripar, 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 expresadas con tal histeria que apenas eran comprensibles, el único pensamiento en el cerebro de lo que alguna vez pudo ser el hijo de Minato Namikaze y Kusina Uzumaki, le mostraban algo claro a Korne. Ya no peleaba con un niño que peleaba por algo como defender su hogar. Peleaba con un monstruo peor que él. Justo como antes, cuando había lanzado su puñetazo a la cara de Naruto, este abrió la boca de forma inhumana y con dientes como sierras, arrancó de cuajo todo lo que hubiera a su paso.
Y era una cosa peliaguda cuando su codo entero estaba dentro de la boca de Naruto, y que éste solo sonriera antes de arrancar la extremidad con un crujido y un jalón. El Ruin miró a su extremidad faltante, antes de que tentáculos empezaran a salir de la carne y el hueso saliera para que fuera rodeado por estos. Korne, el dios de la violencia y el odio, ha dejado de existir. Cualquier cosa que le hayas hecho, borraste su esencia directamente del plano astral. Alguien como tú que tiene potestad sobre lo que es mi soberanía, comentó lo que fuera que controlaba el cascarón vacío enfrente suyo, antes de dar una sonrisa enorme. No puedo hacer otra cosa que mostrarle a un mocoso iluso cuál es su lugar. La sonrisa en la cara de Naruto amenazaba con partir su rostro en dos, sus dientes y mandíbula crujiendo mientras la extremidad enorme era tragada apenas masticada como si me importara una mierda. Voy a matarte sin importar quién seas. Los ojos, ahora rojos como un pulmón abierto, soltaban un sonido similar a Skyrim de su esclerótica negra, y el rubio mantenía la sonrisa de loco. Y luego su cara fue golpeada por los puños del Ruin, como si fuera un látigo, las ondas de choque de sus golpes aumentando el tamaño del agujero en donde estaban. Greatest Battle of All Time, la vez que Sindria. Y seguidamente el rubio impactó una patada en las rodillas de Korne, escuchando el hueso romperse antes de girar sobre su propio eje y usar la otra pierna para impactar su talón contra el cráneo, su cabeza siendo lanzada contra el suelo en un latigazo. La roca se quebró como vidrio antes de que él se levantara de golpe, los zarcillos de antes saliendo disparados de su cuerpo en la dirección de Naruto. Puedo verlos. Lo que quedará de pensamiento en su cerebro se centró en cómo las espigas negras se extendían lentamente, lo suficiente como para que su mano se cerrara alrededor de ellas y jalara en su dirección, escuchando la caja torácica quebrarse por su golpe, y luego como ondas de choque seguían el primer impacto. Salmo himno. Sus ojos brillaban como si se tratase de una estrella muriendo, sus pupilas sacudiéndose erráticamente. Nuevamente agarró la cabeza del Ruin, e hizo su cuello hacia atrás, no poniendo atención al sonido de sus vértebras crujiendo entre sí, simplemente impactando su cráneo una y otra vez. Y se estaba riendo. Parecía como un animal jugando, impactando el cráneo hasta que la piel de ambos se abriera, usando sus brazos para arrancar los trozos de carne que se cernieran sobre ellos, las rodillas quebradas del cáscara vacío, haciendo que el cuerpo cayera lentamente. Naruto alzó un puño sobre su cabeza, y cerró su mano alrededor de ella, bajándolo en forma de martillo. Y luego, por una milésima de segundo, Naruto se detuvo cuando algo había perforado su estómago de lado a lado. Sus ojos bajaron para ver unas cadenas moradas con una punta afilada en su estómago, las cadenas saliendo de las manos del Ruin. No le importó en lo más mínimo, e iba a bajar sus puños para aplastar el cráneo del antiguo dios del caos. Como si fuera una casualidad. La técnica de acupuntura que había usado para no sentir dolor se terminó, y Naruto fue golpeado con la totalidad del dolor que había acumulado en todo el combate. Su sistema nervioso apenas tuvo tiempo de convulsionar cuando las cadenas subieron. Naruto pudo sentir cada instante en que eso pasaba en cámara lenta, se sentía una eternidad, como sus costillas eran atravesadas directamente con su pulmón siendo partido a la mitad, y luego subiendo directamente hasta partir su cráneo a la mitad, pasando por su ojo, su torso entero abriéndose como mantequilla ante un cuchillo al rojo vivo. Al menos, así fue como se sintió. Una llamarada morada salió de la herida que acababa de hacer. Los ojos de Naruto habían recuperado su usual color azul y blanco, mientras su conciencia se ponía difusa. Había estado al borde de la muerte tantas veces que le era difícil contarlas todas, pero siempre era igual. La sensación de cómo su conciencia se apagaba, cómo su cuerpo no respondía, que aunque quisiera dar más de sí mismo, ya no había nada. Así siempre era, no era de sorprender, peleaba contra aquellos que le superaban desde hace mucho tiempo antes de que siquiera naciera, nadie creería que un niño que ni sus padres quisieron podría cambiar el mundo. Y una mierda con eso. Por eso sabía que no estaba muriendo en esos momentos.
Un manto de viento negro le cubrió. Las flamas moradas que le habían atravesado se apagaron de forma efímera. La cara de Naruto se había oscurecido por completo, solo dos grandes ojos se veían en esa oscuridad. Por un momento, consideró que los ojos volverían a ese negro y rojo putrefactos, pero algo diferente pasó. Rojo y morado. Un destello morado y rojo apareció en cada cuenca en la silueta oscurecida. Y luego, un rugido. No sonaba como alguna clase de animal, o alguna criatura que podría reconocerse, simplemente fue el sonido que una bestia haría. Y como una bestia, mordió, arrancó y partió todo lo que estaba a su alcance. Describir lo que vino después no tenía motivo. Era simplemente destrozar cada trozo de carne y hueso, simplemente matar, no fue de forma rápida ni mucho menos indolora, pero sí fue innecesariamente brutal y sanguinaria. Sigo hasta que ya no hubiera piel que arrancar, músculo que desgarrar, órgano por romper. Y siguió. Y siguió, siguió. No sabía cuánto estuvo así, hasta que un apéndice de sombra se cernió alrededor de su torso, siendo jalado con rapidez, se sacudió, prácticamente como un animal queriendo zafarse. Suelta a mí. No voy a dejar que los toque. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Rugía el rubio con tanta velocidad que apenas se le entendía. Los voy a matar a todos. Cálmate de una vez, la voz de Axel resonó en los oídos del enloquecido Naruto, sobre su desigual respiración. Ya está muerto desde hace rato. La inhalación y exhalación lenta y temblante del rubio fue apaciguada, viendo lo que solo podría describirse como una mancha roja irreconocible. Y bajo los brazos. Contemplo lo que aquel niño en la alcantarilla había hecho cientos de veces, contemplo las primeras vidas que había quitado, contemplo cada pesadilla que había tenido en toda su vida. Y sintió ganas de vomitar al no encontrar algún arrepentimiento. Y corte.